Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más a la clase de Historia Segundo, siendo las 9 de la mañana, ¿no? Después de un fin de semana, con fechas cívicas conmemorativas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se celebró el 1 de mayo, ¿no? Como hemos iniciado mayo, ¿no? ¿Qué se celebró el 1 de mayo, ¿no? ¿El 1 de mayo qué se celebró? A ver, ¿qué se celebró el 1 de mayo y el 2 de mayo? A ver, ¿alguien tuvo la noción o es que, digamos, estaban en otras cosas, ¿no? Cumpliendo sus deberes, no sé. ¿Qué celebramos con el día, el 1 de mayo? Ah, sí, ¿no? Hemos celebrado el Día Internacional del Trabajo, ¿no? El Día Internacional de los Trabajadores, ¿no? El Día Internacional de Trabajadores, o 1 de mayo, es la conmemoración del movimiento obrero mundial. Es una jornada que se ha utilizado habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales a favor de las clases trabajadoras por parte fundamentalmente de los movimientos anarquistas y comunistas, entre otros. Es día festivo nacional en la mayoría de países del mundo, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú, ¿cómo han celebrado? Bueno, no sé, algunos han celebrado con fiesta, tomando, diciendo soy trabajador, ¿no? Pero no es que, digamos, es un día festivo, sino que en eso tenemos que recordar a los mártires de Chicago, ¿no? Desde su establecimiento en la mayoría de países, aunque la consideración del día festivo fue en muchos casos tardía, por acuerdo, ¿no? del Congreso Obrero Socialista del Segundo Internacional, celebrada en París en 1889. Es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los mártires de Chicago. Estos sindicalistas anarquistas fueron ejecutados en Estados Unidos por participar en las jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de 8 horas, que tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886 y su punto álgido 3 días más tarde, el 4 de mayo, en la revuelta de Haymarket. A partir de entonces se convirtió en una jornada reivindicativa de los derechos de los trabajadores en sentido general, que es conmemorada en mayor o menor medida en todo el mundo. En Estados Unidos, Canadá y otros países no se celebra esta conmemoración. En su lugar se celebra el Labor Day, ¿no? El primer lunes de septiembre es un desfile realizado en Nueva York y organizado por la Noble Orden de Caballeros de Trabajo, Knights of Labor, en inglés. El presidente estadounidense, ¿no? Grover Cleveland, auspició la celebración en septiembre por temor a que la fecha de mayo reforzase el movimiento socialista en los Estados Unidos desde 1882. Canadá se unió a conmemorar el primer lunes de septiembre en vez del 1 de mayo a partir de 1894. ¿No? Los hechos que dieron lugar a esta conmemoración, más que todo, está contextualizado en los albores de la Revolución Industrial en los Estados Unidos. A fines del siglo XIX, Chicago era la segunda ciudad en número de habitantes de Estados Unidos, del oeste y del sudoeste. Llegaban cada año por ferrocarril miles de ganaderos desocupados, creando primeras villas humildes que albergaban a cientos de miles de trabajadores. Además, estos centros urbanos acogieron a inmigrantes llegados a todo el mundo a lo largo del siglo XIX. La reivindicación de la jornada laboral de las 8 horas, ¿no? Fue una de las reivindicaciones básicas de los trabajadores. Era la jornada de 8 horas. Uno, uno de los objetivos prioritarios era hacer valer la máxima de 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso. En este contexto se produjeron varios movimientos. En 1829 se formó un movimiento para solicitar a la legislatura de Nueva York la jornada de 8 horas. Anteriormente existía una ley que prohibía trabajar más de 18 horas, salvo casos de necesidad. Si no había tal necesidad, cualquier funcionario de una compañía de ferrocarril que hubiese obligado a un maquinista o fogonero a trabajar jornadas de 18 horas diarias debía pagar una multa de $25.
La mayoría de los obreros estaban afiliados a la noble Orden de Caballeros del Trabajo, pero tenía más preponderancia la American Federation of Labor, Federación Estadounidense del Trabajo, inicialmente socialista, aunque algunas fuentes señalan su origen anarquista. En su cuarto congreso realizado el 17 de octubre de 1884, esta había resuelto que desde el 1 de mayo de 1886 la duración legal de la jornada de trabajo debía ser de 8 horas, yéndose a la huelga si no se obtenía esta reivindicación y recomendándose a todas las uniones sindicales que tratasen de hacer leyes en este sentido en sus jurisdicciones. Esta resolución despertó el interés de las organizaciones que veían la posibilidad de obtener mayor cantidad de puestos de trabajo con la jornada de 8 horas, reduciendo el paro. En 1868, el presidente Andrew Johnson, ¿no? Johnson promulgó la llamada Ley Ingersoll, ¿no? Estableciendo la jornada de 8 horas. Al poco tiempo, 19 estados sancionaron leyes con jornadas máximas de 8 y 10 horas, aunque siempre con cláusulas que permitían aumentarlas entre 14 y 18 horas. Aún así, debido a la falta de cumplimiento de la ley Ingersoll, las organizaciones laborales y sindicales de Estados Unidos se movilizaron. La prensa generalista de Estados Unidos reaccionaría y, alineándose con las tesis empresariales, calificaba el movimiento como indignante e irrespetuoso, delirio de lunáticos poco patriotas, y manifestó que era lo mismo que pedir que se pague un salario sin cumplir ninguna hora de trabajo. El sábado 1 de mayo de 1886, 200.000 trabajadores iniciaron la huelga, mientras que otros 200.000 obtenían esa conquista con la simple amenaza de paro. En Chicago, donde las condiciones de los trabajadores eran mucho peores que otras ciudades del país, las movilizaciones siguieron los días 2 y 3 de mayo. La única fábrica que trabajaba era la fábrica de maquinaria agrícola, Hellmann's, que estaba en huelga desde el 16 de febrero porque querían descontar a los obreros una cantidad de sus salarios para la construcción de una iglesia. La producción se mantenía a base de esquiroles. El día 2, la policía había disuelto violentamente una manifestación de más de 50.000 personas, y el día 3 se celebraba una concentración enfrente de sus puertas. Cuando estaba en la tribuna de la anarquista August Spies, sonó la sirena de salida de un turno de rompehuelgas. Los concentrados se lanzaron sobre las SCAF amarillos, comenzando una pelea campal. Una compañía de policías, sin aviso alguno, procedió a disparar a quemarropa sobre la gente, produciendo 6 muertos y varias decenas de heridos, ¿no? La proclama terminaba convocando un acto de protesta para el día siguiente, el 4 de las 4 de la tarde en la Plaza Haymarket. Se consiguió el permiso con el alcalde Harrison para hacer un acto de las 19:30 en el Parque Haymarket. Los hechos que allí sucedieron son conocidos como la Revuelta de Haymarket. Así que, digamos, nosotros no estamos celebrando, ¿no? Porque es un día de trabajo festivo, sino que, digamos, estamos celebrando una muerte, ¿no? De los mártires de Chicago, más bien. Pues si recién te enteras, pues es así, ¿no? O sea, digamos, para que recién, como digamos, ¿no? Recién estén las 8 horas, ¿no? Porque recién se restablezcan las 8 horas, pues, ¿no? Imagínate todo lo que tenía que pasar. Es que, wow, ya alguien dijo, vamos a hacer 8 horas y 8 horas tenemos, ¿no? ¿Y qué celebramos, bueno, el 2 de mayo? A ver, ¿qué hemos celebrado el 2 de mayo? Aunque no está, digamos, muy estipulado, aunque, digamos, no lo recuerdan, pues el 2 de mayo celebramos el combate 2 de mayo. ¿Qué se debe el combate 2 de mayo? ¿No? ¿Y qué se debe el combate 2 de mayo? A ver, ¿no? El 1 de mayo, ¿no? Día del trabajo, Día del trabajador. Y el 2 de mayo, ¿no? El combate 2 de mayo. ¿Y qué sucedió en ese combate? ¿No? ¿Qué sucedió en ese combate? A ver.
A ver, ¿qué pasó? No. ¿Qué pasó ahí, no? Es una fecha, ¿no? En la cual los peruanos recuerdan. No sé, acá nomás en Lima, como hay las direcciones, ¿no? 2 de mayo, 2 de mayo. No, hasta el hospital 2 de mayo. Ya, a ver. Combate 2 de mayo, ¿no? El combate del Callao, también llamado combate 2 de mayo, fue un enfrentamiento de aguas de este puerto peruano entre la escuadra de la Armada Española al mando del almirante Casto Méndez Núñez y la defensa del Callao bajo el mando del jefe supremo de la República del Perú, Mariano Ignacio Prado, en el transcurso de la Guerra Hispano-Sudamericana. Tras el bombardeo del Valparaíso, la escuadra española se dirigió al puerto del Callao. La batalla y su resultado aún son objeto de polémica, mientras que la historiografía española sostiene que la escuadra se retiró sin daños graves tras arrasar las defensas del Callao, dando por cumplido su cometido. Los peruanos mantienen que las baterías de tierra conservaron su capacidad de combate, y la escuadra se retiró debido a sus daños y la falta de munición, ¿no? Ya que, digamos, en 1862, España organizó una expedición naval científica y diplomática. ¿No? Para algunos historiadores, en realidad lo ocurrido fue una riña entre los colonos y los peones de la hacienda, que pretendían apresar a uno de ellos que había sostenido, ¿no? Un altercado con el propietario. Los ánimos se caldearon y en medio de los disparos que intercambiaron ambos grupos, resultaron muertos un español y un peruano. Quedaron también varios heridos. Para otros autores se trató de una reacción xenófoba en el contexto, ¿no? De un altercado contra los colonos. No, en esos días se sucedieron una serie de cambios en la representación diplomática española ante el Perú, que dejaron como un único representante al vicecónsul José Antonio Albistur Hurtado. Y bueno, ¿no? Todo lo que había sucedido. Bueno, vamos a iniciar con el tema del día de hoy, ¿no? Pero sí, es bueno rescatar esos temas, ¿no? Digamos del combate 2 de mayo, porque también puede ser que veamos acá. Estamos en la emancipación de las colonias, no habíamos quedado hasta el momento, ¿no? Hemos pasado todos los virreinatos, ¿no? En la época de la emancipación.
las épocas de la emancipación. Como ustedes verán, ¿no? ¿Qué pasó en 1808 a 1810? Pues como vemos, está la cesión de los derechos dinásticos a favor de José Bonaparte y formación de la Junta de Buenos Aires, Caracas, Quito y La Paz. Pero ¿qué había sucedido? A ver, ¿no? No sé si se llega a notar, creo que a veces el color no llega a ver, ¿no? ¿No? Pero ¿qué había sucedido, no? Pues con eso, a ver. La Junta de Gobierno fueron organismos políticos que surgieron en las provincias de la monarquía española poseía en América, ¿no? En el siglo XIX. A semejanza de la península frente a la crisis generada por las abdicaciones de Bayona de Fernando VII y su padre Carlos IV, contextualizada en la invasión del Reino de España por Napoleón Bonaparte. Las provincias de ultramar reaccionaron de forma muy semejante a los reinos metropolitanos. A través del derecho tradicional, revirtieron el gobierno del rey a la comunidad. Las juntas hispanoamericanas estaban en contra de la corona y no aceptaron subyugarse al gobierno de la regencia española, reducida en la ciudad de Cádiz. Con el triunfo en su seno del liderario de las ollas estadounidense y francesa, se transformaron en los movimientos de independencia hispanoamericanos. Había dos posiciones predominantes en Hispanoamérica. Los españoles, particularmente los altos funcionarios del gobierno y clero, fueron partidarios de que la situación de gobierno se mantuviera, continuando en sus cargos los virreyes y gobernadores y otras autoridades, bajo la supremacía del Consejo de Regencia con sede en Cádiz. Por otra parte, los criollos y algunos españoles postularon la formación de juntas de gobierno, un fenómeno a veces denominado juntismo, por cuanto consideraban que la regencia solo tenía validez para el pueblo que la había generado y que su autoridad no era extensiva a América. A su vez, esgrimieron el argumento escolástico de que las colonias o reinos americanos eran entidades político-administrativas independientes de la existente en la España europea, porque habían quedado vinculados jurídicamente a la corona de Castilla mediante la bula intercaetera. Estando ausente el monarca, ¿no? Ellos tenían los mismos derechos de autogobierno, porque también se apoyaron en la doctrina tradicional del poder de las siete partidas, que en tales circunstancias les devolvía la soberanía para establecer el orden político que resultase más conveniente de sus intereses. Por ello, ¿no? En la mayor parte de los territorios hispanoamericanos, los criollos a través de los cabildos manifestaron sus intenciones y promovieron con éxito en la mayoría de los casos de instauración de juntas de gobierno locales fieles de personas, ¿no? Personas de Fernando VII, ¿no? Pero no al gobierno nacional español francés, a quien reconocían como legítimo soberano. Entre 1808 y 1810 se constituyeron juntas en México, Montevideo, Chuquisaca, La Paz, Quito, Caracas, Buenos Aires, Santa Fe y Santiago. Algunas de ellas fueron efímeras, otras perduraron en el tiempo, pero en sus inicios ninguno tuvo carácter separatista. Con el triunfo de su seno de las ideas liberales y republicanas, ¿no? ¿No? Venidas de Estados Unidos y Francia, se transformaron en el conjunto de reformas políticas, económicas y administrativas que condujeron, ¿no? Finalmente a la independencia de las naciones hispanoamericanas. ¿No? A ver, porque poco a poco se fue, digamos, surgiendo, pues, ¿no? Para, digamos, ser la libertad de toda Latinoamérica. Tenemos poco a poco. Y ahora, Miguel Hidalgo, ¿no? ¿Quién fue Miguel Hidalgo?
¿Quién fue Miguel Hidalgo, no? Creo que sí lo hicimos, ¿no? De Miguel Hidalgo. Sí, sí lo hicimos, de Miguel Hidalgo, acuérdese, ¿no? Conocido como el padre de la patria. Sí, es el mismo, ¿no? Lideran la movilización de los campesinos. ¿En dónde? En México, bueno. La independencia de México. A ver, eso sí tenemos que saber, ¿no? La independencia de México. ¿No? La independencia de México fue la consecuencia de un producto político y social resuelto con las armas, que puso un fin al dominio español. En la mayor parte de los territorios de Nueva España, la pérdida de esta posesión tuvo una importancia decisiva para la monarquía, ya que los ingresos mexicanos representaban el 90% del total de los caudales americanos al final del periodo colonial. Ya, a ver. La pérdida de esta posesión tuvo una importancia decisiva, ¿no? Para la monarquía, ya que los ingresos mexicanos representaban el 90% del total de los caudales americanos. Al final del periodo colonial, la Guerra de la Independencia Mexicana inició el 16 de... ¿Ya? El movimiento, bueno, independentista mexicano tiene como marco la Ilustración y las revoluciones liberales de la última parte del siglo XVIII. Por esa época, la élite ilustrada comenzaba a reflexionar acerca de la relación entre la España peninsular y el resto del imperio. ¿No? A ver, la ocupación francesa de la metrópoli de 1808 desencadenó a Nueva España, ¿no? Una crisis política que desembocó en el movimiento armado. En ese año, el rey Corona, ¿ya? En ese año, ¿no? El rey Carlos IV y Fernando VII abdicaron sucesivamente en favor de Napoleón Bonaparte, que dejó... ¿Ya? A ver.
¿no? A ver, tiene una respuesta, ¿no? A pesar de la reluctancia de los criollos en la Ciudad de México, en 1808, en otras ciudades de Nueva España, se reunieron pequeños grupos de conjurados que pretendieron seguir los pasos del Ayuntamiento de México. Tal fue el caso de la conjura de Valladolid, descubierta en 1809, cuyos participantes fueron puestos en prisión. En 1810, los conspiradores de Querétaro estuvieron a punto de recorrer la misma suerte, pero al verse descubiertos, optaron por tomar las armas, ¿no? A ver, ¿qué pueden sacar, pues, no? De la independencia de México, ¿no? La rehabilitación a partir del pronunciamiento, ¿no? De Riego de la Constitución de Cádiz de carácter liberal en 1820 alentó el cambio de posturas de élites novohispanas, que hasta ahí habían respaldado al dominio español. Al ver afectados sus intereses, los criollos monarquistas decidieron apoyar la independencia de Nueva España, para lo cual buscaban aliarse con las resistencias insurgentes. Agustín de Iturbide dirigió el brazo militar de los conspiradores y a principios de 1821 puede encontrarse a Vicente Guerrero. Ambos proclamaron el Plan de Iguala, ¿no? Tras esto, ¿no? Nueva España se convirtió en el Imperio Mexicano, una efímera con monarquía católica que dio paso a una república federal en 1823. Entre estos conflictos internos, ¿no? Y la separación de medios, ¿no? Después de algunos intentos de reconquista, incluyendo la expedición de San Isidro Barradas, en 1829, esa, ¿no? A ver, querían, pues, ¿no? Su independencia. Y así como va surgiendo, ¿no? José María Morelos declara la independencia en México. Simón Bolívar declara en Venezuela el decreto de guerra a muerte contra los españoles. ¿No? A ver, ¿qué creen que significa esa frase? ¿No? A ver, ¿cómo podemos saber de Simón Bolívar, no? Acá ya va a entrar Simón Bolívar y después San Martín. ¿No? Simón Bolívar declara en Venezuela el decreto de guerra a muerte contra los españoles. Bueno, como falta poco, ¿no? No vamos a ver en la siguiente hora. ¿No? A ver, vuelven a entrar, ¿no? Con el mismo link que se les envió, ¿no? El mismo código.